En los rincones más silenciosos de la Biblia, hay personajes que pasaron casi desapercibidos, pero cuyas decisiones cambiaron la historia sagrada. Uno de esos nombres es Séfora, la esposa de Moisés. Una mujer extranjera, de espíritu valiente y corazón sabio, que vivió entre dos mundos, su tierra natal y el pueblo elegido de Dios. Esta es su historia, la historia oculta de Séfora. Séfora era hija de Jetro, también llamado Reuel, sacerdote de Madián. Los madianitas descendían de Abraham a través de su esposa Cetura, lo que hace aún más fascinante este entrelazamiento de linajes. Séfora no era una israelita, pero tenía raíces espirituales, y fue criada en un entorno donde la reverencia por lo divino no era ajena. Cuando Moisés huyó de Egipto tras matar a un egipcio, llegó exhausto al desierto de Madián. Allí, en una escena tan humilde como reveladora, ayudó a unas jóvenes pastoras a dar de beber a sus ovejas. Entre ellas estaba Séfora. Desde ese instante, sus destinos se entrelazaron. Jetro, agradecido, acogió a Moisés y le dio a Séfora por esposa. Juntos comenzaron una vida sencilla en el desierto, alejada de los lujos de Egipto y de los sufrimientos de Israel. Durante años, Séfora vivió junto a Moisés en una aparente calma. Tuvieron hijos. La vida de pastor se volvió su nueva normalidad. Pero un día, todo cambió. Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiente. Le dio una misión imposible: volver a Egipto, enfrentarse al faraón y liberar a su pueblo. Moisés tembló. Dudó. Pero obedeció. Y aquí es donde la historia de Séfora cobra un tono intenso y misterioso. Mientras viajaban hacia Egipto, ocurrió uno de los pasajes más desconcertantes de la Biblia: Dios salió al encuentro de Moisés para matarlo. ¿Por qué? Porque su hijo no estaba circuncidado. Fue Séfora quien actuó con rapidez, tomó una piedra afilada y circuncidó al niño. Luego tocó con la sangre los pies de Moisés y dijo: a causa de la sangre del pacto, tú eres un esposo de sangre para mí. Y Dios se apartó. ¿Qué significa todo esto? Significa que Séfora, una extranjera, entendió la importancia del pacto más que su esposo hebreo. En un momento de crisis espiritual y física, ella actuó con decisión. Salvó la vida de Moisés. Aseguró el cumplimiento del llamado de Dios. Su gesto fue una intervención profética, silenciosa, pero crucial. Después de este episodio, poco se dice de Séfora durante la confrontación con el faraón y las plagas. Muchos estudiosos creen que regresó a casa de su padre junto con sus hijos mientras Moisés enfrentaba al faraón. Sin embargo, en el desierto, tras la liberación, Jetro llevó a Séfora y a sus hijos de regreso con Moisés. Fue un reencuentro lleno de ternura, aunque escasamente descrito. Imagina por un momento lo que significó para ella, ver a su esposo convertirse en el líder de una nación, en el profeta de Dios. Pero también verlo cargar con la presión, con las quejas del pueblo, con las guerras internas, con la responsabilidad inmensa de guiar a millones hacia una tierra prometida. Séfora, aunque casi invisible en el texto, estuvo allí. No como una figura decorativa, sino como una presencia espiritual y emocional. Ella conocía la fragilidad y la fuerza de Moisés. Conocía su humanidad. Sabía lo que había en su corazón mucho antes que las tablas de la ley fueran entregadas. La historia también nos cuenta un momento de tensión entre Séfora y la familia de Moisés. Miriam y Aarón hablaron contra él porque había tomado por esposa a una mujer cusita. Algunos interpretan que esta mujer cusita es Séfora misma, otros creen que podría tratarse de una segunda esposa. En cualquier caso, lo importante es que Dios defendió a Moisés. Y lo hizo con fuerza. Castigó a Miriam con lepra por murmurar contra su siervo. Esto demuestra que la elección de Moisés en cuanto a su compañera no fue desacertada ante los ojos de Dios. Séfora, en su silencio, representa a muchas mujeres de fe que no ocupan púlpitos ni escriben epístolas, pero que con su obediencia, su discernimiento y su acción valiente, sostienen el plan de Dios en momentos clave. Ella no fue criada con las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. No nació en una tribu de Israel. Pero abrazó con fe el llamado de su esposo. Entendió el pacto. Y actuó cuando ni siquiera el líder estaba listo para hacerlo.
Hoy, la historia de Séfora nos habla a todos, pero especialmente a aquellos que sienten que su papel es secundario o que su nombre no es aclamado. Dios ve lo que hacemos en lo oculto. Él honra a quienes caminan en fidelidad, incluso cuando no están en el centro de la escena. Séfora fue una mujer de pacto, una esposa valiente, una madre comprometida y una sierva silenciosa del propósito eterno. Su historia no necesita 1000 versículos para ser impactante. Bastan unos pocos gestos para entender la magnitud de su rol. Cada vez que Moisés hablaba cara a cara con Dios, cada vez que el pueblo avanzaba, cada vez que la nube descendía sobre el tabernáculo, había detrás una mujer que había creído en él desde antes que el mundo lo llamara libertador. Esa era Séfora. Que su ejemplo nos inspire a actuar con fe cuando los demás titubean. A entender la importancia del pacto con Dios. A vivir con propósito, aunque nadie aplauda. Porque a los ojos del cielo, Séfora fue más que una esposa de Moisés. Fue una guerrera silenciosa del plan eterno. Y esa es su historia oculta, ahora revelada. Una historia de amor, pacto, coraje y fe.